Esta historia comienza con el prota quejándose por haber terminado en ese mundo. Se pregunta cómo pasó eso, si hace un segundo estaba echando una siesta en la clase de matemáticas. Él, que es un chico de 1,85 m de estatura, que ni siquiera había tenido una novia y estaba a punto de comenzar su vida universitaria. ¿Cómo fue que terminó en ese mundo siendo un anciano? Pero, como ese es otro mundo, seguramente ese anciano es alguien poderoso. Él empieza a buscar en los recuerdos del anciano y encuentra que ese mundo se llama Kalem, y ahí mandan los cultivadores. Allí hay varios niveles de cultivo, y el dueño original de ese cuerpo alcanzó un nivel muy alto a una edad temprana, y gracias a su talento fue nombrado líder del Pico Etéreo, parte de las 6 sectas principales de la región este. Sin embargo, durante una misión para eliminar cultivadores demoníacos, fue emboscado y su antián fue destruido. A causa de eso perdió todo su cultivo, convirtiéndose en un lisiado. Pasó décadas deprimido y aislado en la montaña, desconectado del mundo, hasta que alcanzó los 110 años de edad. En el presente, el prota se pone a llorar al darse cuenta de que no es nadie especial y tan solo es un tipo cualquiera. Además, según la edad de ese cuerpo, está a punto de morir, y eso que apenas acaba de llegar a ese mundo. De repente, viene una idea a su cabeza. Él había leído varias novelas isekai en las que las personas que eran transportadas a otros mundos siempre tenían hacks, así que todavía tiene esperanza. El prota, con gran confianza, le ordena al sistema que salga, ya que papi está aquí, pero no obtiene respuesta y empieza a suplicar que salga de una vez. De repente, tiene otra idea y piensa que tal vez no sea un sistema, sino quizá el típico anillo maestro. El prota empieza a hablarle al anillo con la esperanza de que haya un maestro allí adentro, pero no obtiene respuesta y se frustra. Empieza a maldecir toda la situación hasta que aparece un sistema que le dice que se detectó un lenguaje vulgar por parte del anfitrión y que se ha activado automáticamente, y le pide que sea civilizado. El prota, con lágrimas en los ojos, se siente alegre porque por fin apareció, y por poco piensa que es de Mangue, serie de un mortal promedio. El sistema se disculpa y le dice que, como compensación, le dará un paquete de inicio. Le pregunta si quiere abrirlo. El prota, muy emocionado, dice que sí. El prota obtiene la habilidad especial: cuando enfrento a los fuertes, me vuelvo más fuerte. Eso quiere decir que cuando enfrente a alguien más fuerte que él, será aún más fuerte. El prota dice que ahora es una persona normal, y si se enfrenta a un cultivador, entonces se volvería automáticamente muy fuerte, y eso lo haría invencible. El prota está muy contento, no necesita nada de eso como cultivar, pero el sistema le da una advertencia y le dice que tan solo le queda 1 hora de vida. El prota se pone muy nervioso y piensa que debe bajar rápido de la montaña. Al comenzar a bajar, se cansa muy pronto y culpa al anterior dueño del cuerpo, ya que como estuvo recluso en la montaña, ahora él tiene que pagar las consecuencias. Tan solo le quedan 35 minutos. El prota nota que a un lado de la montaña hay una nube de color púrpura. Allí había varias personas, y una de ellas llama insolente a un demonio por atreverse a buscar problemas con su secta. El demonio los llama ratas y les pregunta si no esperaban que él estuviera aún vivo, y que hoy los exterminará a todos. El líder de la secta ahora lo recuerda: él es el demonio que hace años masacró al reino, y él mismo lo derrotó y lo arrojó al abismo. Le pregunta si aún se atreve a buscar venganza después de haber sobrevivido por pura suerte. Esas palabras enojan al demonio y empieza a liberar su poder. Ellos se sorprenden y se preguntan cómo es posible que haya alcanzado el reino alma naciente. Uno de sus hombres le pregunta qué deberían hacer, ya que él está fuera de su nivel. El líder les dice que, incluso así, no pueden rendirse sin luchar. Ellos atacan al demonio, y él les ordena a sus súbditos que también ataquen. Mientras tanto, el prota suplica que alguien vaya y le dé un golpe. El sistema le dice que le quedan 30 minutos de vida. El prota se sorprende y pregunta por qué queda tan poco tiempo, y los otros están tan lejos que ni lo oyen. La única opción es intentar ir hacia donde están ellos. De nuevo con ellos, el demonio los llama débiles y les pregunta si eso es todo lo que tienen. Él los ataca y ellos reciben el ataque de lleno. Caen tirados en el suelo, y él les dice que la brecha entre ellos es enorme y que no pueden ganar. Se burla de ellos y pregunta quién más se atrevería a desafiarlo. Pero alguien llama su atención al llamarlo pájaro cabezón.
El demonio pájaro se molesta y lo llama anciano. Le pregunta si acaso se cansó de vivir. El prota lo llama pájaro idiota y le dice que si está tan molesto, entonces vaya y haga algo al respecto. El pájaro dice que nunca había visto a alguien tan arrogante en su vida, y el prota le responde que hoy conoció al primero. El líder de la secta se pone de pie y se pregunta si acaso ese es el legendario hermano Ye. La chica se sorprende y dice que él es la leyenda viva del pico etéreo. Se preguntan por qué apareció y piensan que debe querer ayudarlos, pero recuerdan que perdió todo su cultivo, quedando como un inútil. El pájaro se burla del prota y le pregunta si acaso él es el viejo inútil de hace décadas. El prota, con una cara despreocupada, lo llama insecto y le dice que él, sin cultivo alguno, puede aplastarlo y hacer una parrillada con él. El sistema le advierte que tan solo le quedan 10 segundos de vida. El prota se pone algo nervioso, ya que ese pájaro habla demasiado y, si no lo golpea, morirá pronto. La cuenta regresiva empieza, pero al fin el pájaro sí lo ataca. El prota activa la habilidad y su cuerpo empieza a rejuvenecer y llenarse de poder. El prota se pregunta si ese es el poder del reino alma naciente, y el sistema le dice que obvio, y que ese sistema nunca decepciona. El prota dispersa todo el poder y los demás se sorprenden. El prota sonríe y dice que con razón llaman al reino alma naciente la cima del poder, ya que es aterradoramente poderoso. Mientras tanto, el pájaro se pone nervioso y le pregunta si él también está en el reino alma naciente, y piensa que incluso su etapa es más alta que la suya. Los más sorprendidos son los tipos de la secta. Se preguntan cómo es posible que sea así de poderoso. ¿Acaso estuvo fingiendo y se recluyó todo ese tiempo en la montaña tan solo para engañarlos a todos? El pájaro, algo nervioso, le dice al prota que lo de antes tan solo fue un malentendido. El prota le recuerda que quiso destruir su secta e hirió a sus discípulos. ¿Acaso a eso le llama malentendido? El pájaro, algo indignado, le dice al prota que aunque lo supera por una etapa, la diferencia no es tan significativa. ¿Acaso está seguro de que quiere luchar hasta la muerte? El prota lo reta, y el pájaro dice que no le dejaron otra opción, y que incluso quemará su núcleo interno si eso significa acabar con él. El prota, mientras carga uno de sus ataques, lo llama ridículo y usa una de sus nuevas técnicas para atacarlo. El pájaro le dice al prota que espere, e incluso le ofrece a su esposa y a sus subordinados para que se detenga, pero el prota aún así acaba con él, volviéndolo cenizas. Los subordinados del pájaro salen huyendo, pero el prota no piensa dejarlos escapar y, con un solo ataque, los pulveriza a todos. El prota se acerca al líder de la secta y le dice que esos pájaros ya no volverán a molestar. Le da las gracias, ya que no lo hubieran logrado sin él, y se disculpa por antes haber pensado que había perdido su cultivo y que era incapaz de cultivar. La chica, con un tono coqueto, le pregunta qué está diciendo y le pide que mire el gran porte que tiene el hermano Ye. ¿Cómo podría estar lisiado? El otro dice que el prota es humilde, por eso guarda su fuerza y protege a la secta en silencio. De repente, alguien llega con un tipo herido y dice que los de la secta enemiga los han invadido repentinamente y han sufrido grandes bajas. El líder se molesta al escuchar la noticia y dice que si los dejan sin vetas espirituales para cultivar es como sentenciarlos a muerte. Él le dice al prota que está a punto de liderar un ataque para recuperar los recursos y le pregunta qué opina. El prota piensa que la secta enemiga aprovechó que estaban siendo atacados por los demonios para invadirlos y realmente son despreciables. El sistema le da la misión de acabar con la secta enemiga y el prota se pone muy contento, ya que esa será una gran excusa para aplastarlos. El prota les responde que está de acuerdo, irá a la secta enemiga y erradicará su existencia. El tipo se pone muy contento y dice que es increíble y que él no lo detendrá. Le dice que él es pura valentía. El prota sale volando hacia el lugar y los deja allí. Ya en la secta enemiga, ellos están hablando de lo bien que están yendo las cosas y de que no hay nada que temer. Ahí mismo llega un anciano de la secta Yuwa, y mientras esté allí nada puede salir mal. El líder de esa secta le pregunta al anciano si es verdad que su hijo destacó en la secta Yuwa y que un gran maestro lo aceptó como discípulo directo. El anciano le responde que vino desde el estado Qin solo para confirmar que su talentoso hijo fue reconocido por el venerable Huyan y que ya está aprendiendo una gran técnica. Los tipos de la secta se ponen muy felices.
El anciano extiende la mano para entregarle algo y le dice que esa es una píldora de alma naciente que su talentoso hijo le pidió que le trajera. El líder la recibe muy contento y sus subordinados lo felicitan porque su hijo logrará llegar al reino alma naciente con la ayuda de esa píldora. Él ríe alegremente y dice que su hijo es muy considerado y que hoy tienen dos grandes motivos para festejar. Luego le pregunta al anciano qué pasará con ese rey demonio, y el anciano le dice que de ese se encargará él mismo. Él le agradece, y de repente ocurre una explosión. Era el prota que llega y pregunta si esa es la secta Fengli. El líder de la secta, muy molesto, le pregunta quién es y cómo se atreve a irrumpir en su secta. El prota sonríe confiado y dice que se llama Yehunlin y que vino directo a causarles problemas a ellos. Ellos sienten el aura intensa del prota y se dan cuenta de que es un cultivador del reino alma naciente. El sistema lo felicita y le dice que ha obtenido el sello del rey humano y la gran técnica del Pacífico. El prota se pone muy contento. Mientras tanto, el líder piensa que el prota parece ser un cultivador del reino alma naciente y que no puede darse el lujo de ofenderlo, aunque su nombre le resulta algo familiar. Él le pregunta al prota a qué se debe su honorable visita. El prota, con un tono serio, le pregunta por qué se hace el tonto. Dice que ya lo ha oído antes, es Yehunlin, maestro del pico etéreo de la secta Xuantian, y como ellos se aliaron con el rey demonio para invadir su secta, su castigo será dejar de existir. El líder se sorprende al enterarse de quién es y le pregunta si acaso no había perdido su cultivo. Piensa que si está ahí es porque el rey demonio ha muerto y que bien oculta tenía su fuerza. Él voltea hacia el anciano y le pregunta qué deberían hacer en esa situación. El anciano, con un tono intimidante, le pide al prota que se arrodille y se rompa los brazos, así tal vez lo deje vivir. El prota, con una expresión despreocupada, lo llama viejo y le pregunta quién diablos cree que es para que él tenga que respetarlo. El anciano se molesta y lo llama insolente. Se pone de pie y libera su poder. Ellos se sorprenden al ver a un cultivador del reino transformación divina. Su supresión es monstruosa, y con alguien así en contra, el prota no tiene ninguna oportunidad. El líder, ahora más confiado, se burla del prota y le dice que su plan de hace años no logró matarlo, pero hoy no escapará. Después de su muerte, su secta no tendrá quien la proteja y él podrá aplastarlos fácilmente, pero si se arrodilla y suplica por su vida, tal vez el anciano lo deje vivir. Pero el prota tan solo sonríe al darse cuenta de que el anciano es más fuerte que él. Mientras tanto, el líder y sus subordinados están terminando de acabar con los invasoras, pero el último de ellos les dice que un anciano de la secta Yuwa está en la secta Fengli. Él se burla de ellos y les pregunta si acaso creyeron que los iban a invadir sin apoyo. El líder dice que no hay tiempo que perder y que tienen que ir rápido para ayudar al prota. La chica dice que tal vez él tenga la fuerza para enfrentar a la secta Yuwa, y otro de sus compañeros le responde que todos los ancianos de la secta Yuwa son muy poderosos, más que el prota. El líder dice que aunque tenga que entregar su vida, rogará para que perdonen al prota, ya que es la esperanza de la secta. De nuevo en el presente, el prota está sonriendo, y el líder de la secta Fengli le pregunta por qué se atreve a reír si está a punto de morir. El anciano lo llama insolente y le dice que él no vale nada y que puede acabarlo en un instante. El anciano se enoja y dice que aunque el prota pida perdón, acabará con toda su secta. Pero el prota, con un tono pícaro, lo reta a que lo ataque de una vez y deje los rodeos. El prota dice que transformación divina no es nada. Si tiene agallas, que peleen mano a mano, y el que huya es un cobarde. El anciano, muy molesto, ataca al prota, y el sistema activa la habilidad. El prota desvía el ataque como si nada. El anciano se sorprende y pregunta desde cuándo está en el reino de transformación divina. Todos están muy asustados porque no saben qué hacer, y el líder de la secta le pregunta al anciano qué deberían hacer para salvar la secta Fengli. El anciano le pide que no se preocupe, porque aún así él tiene unas técnicas bajo la manga. Pero el prota, con una sonrisa confiada, le pregunta si acaso cree que sus técnicas son mejores que las suyas. El anciano, molesto, le pregunta al prota si acaso cree que las técnicas de su secta son mejores que las suyas. El anciano usa su técnica palma de madera verde de Taiji. El prota dice que sus técnicas son ridículas y que aún así se atreve a presumir. El prota usa la técnica sello del rey humano, y desde el suelo emerge una figura parecida a un gigante. Ellos se asustan demasiado. El prota prepara el próximo ataque, que va dirigido al anciano de la secta Yuwa. El anciano empieza a suplicar por su vida,
pero el prota dice que su secta y él no le importan nada, y que si no lo hubieran atacado antes, él tampoco los hubiera atacado. El anciano le dice al prota que si muere ahí, su secta será destruida por completo, y que como él fue el instigador, su destino será aún peor. El prota, un poco desquiciado, le pregunta cómo se atreve a amenazarlo aun cuando está a punto de morir, y le da con su ataque de lleno. Los demás, al ver que están perdidos, empiezan a pedir perdón y dicen que la secta Fengli está dispuesta a servirle con devoción. Todos se inclinan ante el prota. El prota, con una sonrisa, les pregunta si acaso se creen dignos de ser sus perros. El líder de la secta le dice al prota que su hijo tiene el potencial de convertirse en un inmortal y que ha sido aceptado como discípulo personal por alguien de la secta Yuhua. Le pregunta si de verdad piensa que puede permitirse ofenderlo. Le dice que no se equivoque y cometa un error del que se arrepentirá. El prota, al escuchar que tiene el talento para convertirse en un inmortal, se emociona. Dice que es perfecto, que es justo lo que buscaba, y le repite que si alguien lo ofende, los exterminará, como esa vez lo hizo con su secta, que ofendió primero a la suya, y que hoy mismo dejarán de existir y cumplirá su palabra. El prota los ataca y acaba con ellos y con todo su alrededor. El líder, con su último aliento, dice que la vergüenza de esta masacre será devuelta 1000 veces por su hijo. El prota, ya en medio del caos, dice que espera con ansias que su hijo venga a darle más experiencia. A lo lejos, el prota ve cómo se acercan varias figuras. Se trataba del líder de la secta Xuantian junto a los otros chicos. Él se sorprende porque el prota aún sigue vivo. El prota dice que es normal, ya que él dijo que destruiría a la secta. El líder, muy preocupado, lo toma de la mano y le dice que tuvo suerte, ya que escuchó que un anciano de la secta Yuhua estaba ahí, pero por suerte no está, así que se salvó por poco y aún están a tiempo de irse. El prota, con un tono despreocupado, le dice que ya acabó con ese anciano. El líder queda realmente sorprendido. La chica le recuerda que ella se lo dijo antes, que el prota es muy fuerte y que se las podía arreglar solo. Él no puede creer que el prota haya vencido a alguien del reino Transformación Divina. El prota le dice que, de hecho, él también está en el reino Transformación Divina y le pide que reúnan todo lo que puedan de esa secta para reponer sus recursos. El líder acepta y piensa que el hermano Ye es realmente increíble. Uno de los tipos encuentra la píldora de antes y le pregunta al prota qué harán con ella. El prota le responde que esa píldora será para el líder, ya que si sube al reino alma naciente, la secta se hará aún más poderosa. El líder le da las gracias por su apoyo. De repente, el prota recibe un aviso del sistema que le dice que se ha detectado un candidato adecuado como discípulo. Es el líder de un culto demoníaco, y si lo recibe como discípulo obtendrá recompensas inimaginables. El prota se pone muy contento al escuchar la misión, ya que es una gran oportunidad.